Buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de esta celebración en el marco del 5º aniversario de la Ley de Procedimientos Administrativos. La conferencia de hoy se intitula Jurisprudencia relevante sobre la Ley de Procedimientos Administrativos. Les agradecemos por acompañarnos, como siempre, pues desde temprano. Incluso hoy a las 8 de la mañana ya habían personas conectadas. Ya tenemos más de 180 en este momento, así que muchas gracias. El día de hoy, pues, compartirá sus experiencias el señor magistrado Roberto Carlos Carranza Saca. La experiencia de él, pues, eh, en el área, pues, es bastante, es abundante y tiene la doble experiencia, tanto como de juez de primera instancia, que lo fue allá en la ciudad de Santa Ana, y también ahora como segundo magistrado de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo. Además, el magistrado Carranza Saca es abogado y notario de la República, cuenta con amplia experiencia en procesos contenciosos administrativos, civiles y mercantiles. También una amplia experiencia en derecho administrativo y también como docente en varias entidades de educación superior y también acá en el Consejo Nacional de la Judicatura. Así pues que sin mayores preámbulos le reiteramos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra a nuestro ponente, el magistrado Roberto Carlos Carranza Saca. Bienvenido, señor magistrado. Bueno, muchas gracias, doctor. Es un placer estar en este evento que ha organizado el Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela de Capacitación Judicial. Prácticamente han pasado algunos años en que fue aprobada la Ley de Procedimientos Administrativos y como parece mentira, ya son 5 años que estamos viviendo la aplicación de esta normativa. Yo quiero destacar también el agradecimiento a las personas que nos acompañan, dado de que es un número bastante considerable y va creciendo. Esto nos da pauta para señalar la pasión que se tiene por el derecho administrativo y sobre todo la necesidad de tener conocimiento sobre estas áreas. Creo que es importante, ¿verdad? Reconocer la labor que cada persona, ¿verdad? Desde su propia trinchera administrativa, ¿verdad? Es decir, a las personas, ya sea empleados o funcionarios que están en las distintas administraciones públicas, pues prácticamente están con ese deseo de hacer las cosas de la manera más correcta. Bueno, voy a compartir la presentación. Tengo entendido que también posteriormente se las van a compartir a ustedes. Así que de antemano les digo de que ustedes las van a tener en su oportunidad. Vamos, solo quiero hacer el ajuste. Bueno, hoy sí. Vamos a iniciar con esta sesión haciendo referencia a los siguientes puntos. Vamos a hablar, o el propósito de esta ponencia va a ser justamente hablar sobre la introducción, hacer una breve introducción a la Ley de Procedimientos Administrativos. Vamos a hacer referencia al tema de los principios, como también al régimen de los actos administrativos y culminaremos hablando sobre la invalidez de dichas actuaciones. Y prácticamente nos vamos a enfocar en este último punto sobre el tema de la falta de procedimiento. Bueno, así las cosas, pues
Solo tal vez me echen la mano ahí. Quiero que se mire de manera completa la presentación. Hace un momento se miraba de manera completa cuando hicimos la prueba hace Sí, unos 5 minutos. ahí está. Hoy sí. Oh, Hoy sí. sí. Bien. Bueno, antes que nada, creo que es importante que la trayectoria de lo que actualmente tenemos, pues, ha tenido un o alto recorrido. ¿A qué me refiero? Bueno, pues, hablar de la ley de procedimientos administrativos no ha sido cosa fácil. Tal es el caso que allá por 1994 empezó a erigirse uno de los primeros proyectos de la ley de procedimientos administrativos. Es decir, que ya habían ciertos consultores que habían sido contratados para hacer una propuesta de alguna otra manera, de las cuales tengo como remembranzas, por ejemplo, en esa última edición, los doctores Gastón Oviedo Gómez, Juan Francisco García, Raúl Funes, Dafne Sánchez y también el doctor José María Ayala. Entonces empezaron, y esto fue pues prácticamente un proyecto que a través de una comisión redactora, que en aquel tiempo fue dirigida por el doctor René Hernández Valiente. Entonces, cuando se desempeñaba en ese caso como ministro de Seguridad, no recuerdo bien, de justicia en ese entonces. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a hacer los primeros esfuerzos por establecer una ley de procedimientos administrativos. Sin embargo, continuaron los esfuerzos a tal grado, ¿verdad?, que en un momento determinado se concentró nuevamente el rediseño de esta normativa, y es que a iniciativa en ese momento de la Presidencia de la República, también con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, se fue emitiendo esta ley de procedimientos administrativos. Claro, fue una discusión bastante amplia, se crearon comisiones especiales, tanto de la Corte, para poder establecer también sus puntos de vista dentro de la Asamblea Legislativa, igualmente, ¿verdad? Y al final, pues, tenemos prácticamente esta normativa. Valga aclarar también que hubieron ciertas observaciones en aquel momento del presidente en funciones, y que de alguna u otra manera fueron superadas parcialmente, y posteriormente la publicación. Paralelamente, hay que señalar también que el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad?, también tuvo su acompañamiento, tanto en el proceso de formación para los jueces que en aquel momento, allá por el 2017-18, se estaban preparando para cubrir todo lo que eran las plazas de las distintas judicaturas a nivel nacional. También estuvo capacitando y continúa capacitando, ¿verdad?, sobre estas normativas, tanto de la Ley de Procedimientos Administrativos como de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Paralelamente, también otras dependencias, como también hay que mencionarlo, la Unidad Técnica Ejecutiva, que a través de sus ciclos de conferencia también estuvo visitando varias zonas del país, dando este tipo de capacitaciones con el propósito de fomentar esta norma. Por su parte, también la Corte estuvo capacitando sobre estas normativas. Es decir, hemos tenido durante estos 5 años una amplia difusión sobre esta normativa. ¿Y cuál es el propósito, verdad? El propósito es prácticamente atender el interés general. Este es el propósito. Es decir, que cada persona que se encuentra realizando una actividad administrativa tome en cuenta que la labor que está realizando es en beneficio de la colectividad. Este es prácticamente como el fin ulterior. Quiero destacar también la labor que han hecho cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
el apoyo que se ha dado, ¿verdad?, para establecer, en este caso de los juzgadores, la administración de justicia, ¿verdad?, el empeño que han tenido también a través de las distintas dependencias para fomentar el tema de la aplicación de la ley de procedimientos administrativos. Bueno, también quiero aprovechar brevemente un reconocimiento a cada uno de los jueces, magistrados en materia de lo contencioso administrativo, al equipo de trabajo que cada dependencia tiene, ¿verdad? Desde lo que es secretaria de actuaciones, secretarios, colaboradores jurídicos, notificadores, oficiales mayores, ordenanzas, el cuerpo de seguridad también que está siempre atento a cualquier emergencia y todo, pues prácticamente todos conforman un equipo de trabajo que nos ayudan para poder resolver los casos en materia jurisdiccional. El mismo reconocimiento habrá que dársele a cada uno de los empleados y funcionarios por la labor que están realizando y, dicho sea de paso, razones por las cuales nos tienen ahora aquí reunidos. Bueno, luego de este paréntesis, es importante hacer referencia que hablar de la ley de procedimientos administrativos ha implicado lo siguiente. Creo que algo importante que hay que tomar en consideración son la primera parte o el preámbulo que establece la ley. El origen de todo ello ha sido el crear normas claras y uniformes. Todo va enfocado al tema de la seguridad jurídica. Para que la ley de procedimientos administrativos tenga su eficacia, debe de tener esta base, la seguridad jurídica. Y por lo tanto, se establece esta posibilidad de normas claras y uniformes. Parece que se nos movió ahí un poco la presentación, pero ya ahorita lo solventamos. Sí, ahorita. Se nos cayó brevemente. Ahí está. Ok. Volvemos nuevamente al punto, ¿verdad? Y decimos que se establecen normas claras y uniformes con Pero el ha quedado el propósito. cuadro pequeño todavía, señor magistrado. ¿Cómo no? Ahorita ya lo arreglamos. Hubo un bajón de internet. Eso fue ok. Le pido las disculpas, un problema tecnológico. Bueno, entonces, como les decía, bueno, hablamos de normas claras y uniformes. Este es el objetivo de la ley de procedimientos administrativos. Que a pesar de la existencia de normas o procedimientos especiales, no debe de perderse el cumplimiento, ¿verdad?, irrestricto de los parámetros que establece una normativa como es la ley de procedimientos administrativos. Esto nos ha llevado también a otro aspecto importante que no se miraba, que es el respeto o el cumplimiento de los principios que son principios constitucionales y que han sido amoldados también en esta normativa. El tema de la tecnología, de la información y la comunicación es un tema relevante. ¿Por qué razón? Porque nos permite, en este caso, ser más eficientes en la administración pública. Lamentablemente pasamos un momento de pandemia y frente a este momento de pandemia parece que el tema de la tecnología tuvo una preponderancia, más bien ha sido, no parece, sino que fue una realidad. A tal punto, ¿verdad?, que muchas de las actividades que actualmente se están desarrollando pues son de manera virtual. Dicho sea de paso, en otras épocas estaríamos tal vez en algún auditorio. Sin embargo, el tema tecnológico ha venido para quedarse. En tal punto, ¿verdad?, que el uso de la tecnología en la administración implica que todas estas solicitudes que puede realizar el ciudadano las puede realizar de manera virtual, sin necesidad, dicho de otra forma, ¿verdad?, de acudir a la administración pública en físico y todo puede manejarse de manera virtual. Esto, claro, nos va a generar varios cambios, ¿verdad?, de una web 3 a una web 4, ¿verdad? Es decir, a un lado algunos conceptos, ¿verdad?, y pasar ya al blockchain
y un montón de temas, ¿verdad? La forma como se va a almacenar la información, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una garantía de que lo que yo estoy transmitiendo es igual a lo que tiene el receptor, ¿verdad? Entonces, todo esto es un tema de paso a paso y que vamos viendo que varias administraciones la van realizando. Tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura a través de su escuela de capacitación judicial, a través de estos mecanismos, la forma como usted se inscribió, la Corte Suprema de Justicia, que está implementando, difundiendo bastante en el tema de la abogacía, en el tema de los trámites que se hacen respecto a todas estas peticiones de los notarios, en fin, otras dependencias como el Ministerio de Hacienda, cuando usted y yo hacemos nuestra declaración de la renta, tenemos, por ejemplo, el tema de el CNR, ¿verdad? A través de sus sistemas de inscripción. En fin, vemos que va coexistiendo la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Y se va, y también las administraciones van creando esta modernización. Esto nos lleva a una actuación de la administración con un aspecto más eficiente y más eficaz. Es decir, a la medida que la tecnología va avanzando, pues vamos reduciendo inclusive los costos. Puede ser que en principio, ¿verdad? El hacer un cambio de tecnología implique un costo, pero al final el beneficio se va a ver, ¿verdad? Crear almacenamiento de datos, el tema del equipo que cada dependencia va a utilizar, dejando atrás aquellos cajones, no sé si más de alguno habrá conocido aquellos cajones que se tenían de los televisores, ¿verdad? Que todavía por ahí puede coexistir alguno, ¿verdad? Sin embargo, ya ahorita ya vemos que casi todas las dependencias se van modernizando. El marco constitucional, en este caso, pues vamos a señalar que son los artículos 1, el artículo 12, 101, 102, 106 y 110. Es decir, que lo que se persigue como parte del derecho administrativo, ¿verdad? La idea de una buena administración como administración al servicio objetivo del interés general. Todo va en ese sentido. Es decir, el fin ulterior de la administración es solventar el interés general. Es decir, todas las actuaciones que vamos a realizar tienen que llevar ese punto de equilibrio. Es el caso, ¿verdad? Que cuando dentro de los parámetros o dentro de los capitulados que tiene esta normativa, establecemos esa potestad regulatoria que se establece en cada uno de los pasos que se deben de seguir y siempre debe de verificarse el interés general. Bueno, el objeto y del cual nosotros hablaremos, nos centraremos prácticamente en la parte de la actuación administrativa, ¿verdad? Sin embargo, es importante mencionar los requisitos que contienen los actos, ¿verdad? Está regulado del artículo 21 en adelante de la LPA. También se habla de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, ¿verdad? No pueden quedarse totalmente desprotegidos, tiene que dárseles una protección, ¿verdad? El régimen de la responsabilidad patrimonial, el ejercicio de la potestad normativa, así como las garantías del procedimiento. ¿Cuándo inició la aplicación de la LPA? Miren, esto ha sido un constante debate que se miraba en las distintas difusiones o capacitaciones que se hacían con respecto a esta. Que algunos decían que era el 13, que otros que el 14, ¿verdad? Y prácticamente algunas personas consideraban que habían que tomarse en cuenta otras variables. Sin embargo, quiero señalar o destacar que esta aclaración, ¿verdad? Se tuvo su final a través de algunas sentencias que emitió la Sala de lo Contencioso Administrativo. Para el caso tenemos la sentencia 2627 como la 4222, ¿verdad? La 2627 del 2019 como la 42 del año 2022, en las que claramente se ha establecido por la Sala que la fecha real es un 14 de febrero del 2019.
Es decir, que partiendo del contexto que señala el artículo 168, ¿verdad? Donde establecía que iba a estar vigente 12 meses después de su publicación en el diario oficial, ¿verdad? Es decir, un día como hoy, ¿verdad? Hace 5 años, ¿verdad? Tenemos vigente la ley de procedimientos administrativos. Claro, es probable que en nuestras búsquedas jurisprudenciales nos encontremos que algunos tribunales o juzgados sentaban otros criterios. Sin embargo, ¿verdad? Ya esto ya se fue ordenando y para el caso tenemos, por ejemplo, la referencia 122 SA Copa Co, donde ya empieza a reconocer esta fecha, es decir, el 14 de febrero como fecha de vigencia de la ley de procedimientos administrativos. Ahora, ¿por qué es relevante este aspecto? Pues por el ámbito de aplicación. Es decir, cuando estábamos en ese momento de adaptación, era importante porque si se iba a regir por el cumplimiento de las normativas especiales o cuando empezaba la aplicación de la LPA. Entonces, ya quedó fijado, ¿verdad? Es esta fecha, con lo cual prácticamente ha sentado un vacío, digamos, interpretativo a través de la sala, ¿verdad? Oh. Claro, también tenemos otros aspectos que se han venido dando, ¿verdad? No solamente el tema de la aplicación del artículo, perdón, de la vigencia de la ley de procedimientos administrativos, sino que también, aunque no está tan apegado a la LPA, pero de alguna otra manera tiene su relevancia, es el tema que concentra la labor de la ley de la carrera administrativa municipal. Resulta que la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, claro, derogó la anterior ley, ¿verdad? Sin embargo, no se establecieron ningunos supuestos o derogaciones u otros aspectos con respecto a la ley de la carrera administrativa municipal. Obviamente esto nos generó algunos conflictos de competencia. He de respetar también la posición de los colegas jueces laborales que también establecieron su punto de vista, igual que los colegas en materia de derecho administrativo. Y como el procedimiento nos exige, ¿verdad? Que frente a un conflicto de competencia, ¿verdad? Donde ambas posiciones tienen su validez, pues se sometió el debate también ante la Corte Suprema de Justicia. Pero paralelamente también hubieron otros casos de inconstitucionalidades que habían sido planteadas. Y por eso es que destacó esta, que es la 59 de 2015, acumulada del 14 de diciembre del 2020, donde se estableció de manera concreta que el procedimiento que tenía que seguirse siempre era conforme a la ley de la carrera administrativa municipal y no, y por ende, pues el sometimiento o el procedimiento que tenía que seguirse, ya sea por el tema de nulidad de despido o el proceso o procedimiento de autorización de despido, tendría que ser a través de los jueces en materia laboral. Y en caso, ¿verdad?, de alguna disconformidad de alguna de las partes, se habría entonces la acción contenciosa ante la sala de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, son otros aspectos que se han venido dando, ¿verdad?, que vale la pena señalarlo. Hablemos ahora de los principios. Bueno, el artículo 3. El artículo 3 es un artículo cabalístico, como dirían algunos catedráticos. Es decir, no podemos perder de vista este régimen. Ahora, este artículo 3 nos establece una diversidad de principios que se deben de respetar. Legalidad, proporcionalidad, antiformalismo, eficacia,
celeridad e impulso oficioso, economía, coherencia, verdad material, buena fe. Entonces, son que los podemos ver prácticamente enunciados e inclusive pudiésemos hacer referencia a alguna descripción de los mismos. La pregunta que surge, mire, ¿esto será un números clausus o será un números apertus, verdad? Es decir, ¿solamente tendríamos que aplicar estos principios o se puede hacer uso de otros principios que también son relevantes o que deben de considerarse dentro del procedimiento administrativo? Bueno, la respuesta sobre ello es importante y me referiré a esta autora en todo lo que es mi ponencia, ¿verdad? Por ejemplo, la doctora Miriam Mabel Ibanega, ¿verdad? Y como a colación, por ejemplo, en un libro que se publicó con relación al quinto Congreso de Derecho Administrativo en el 2018, ¿verdad? Que la doctora hace referencia a que definitivamente no es un número clausus. Por el contrario, es un número apertus. Es decir, este es un parámetro, ¿verdad? Este es un parámetro en cuanto a los principios que se deben de aplicar. Sin embargo, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta que, bueno, el debido proceso habrá que aplicarlo, ¿verdad? El debido proceso constitucionalmente configurado, ¿verdad? Implica también un ejercicio que debe de contener la LPA. Es decir, el respeto que se debe dar al derecho de audiencia, al derecho de defensa, ¿verdad? A que se le emita una decisión debidamente fundamentada, ¿verdad? Que esté debidamente justificada, ¿verdad? El régimen de interponer algún recurso en cuanto a que hay alguna disconformidad, ¿verdad? Respecto a ello. El tema de la transparencia de la información, ¿verdad? Que se da dando el acceso, ¿verdad? Que tenga en este caso el ciudadano. Yo necesito ver mi expediente administrativo. Entonces, todo ese régimen también la abarca. Entonces, podemos decir que no es un números clausus lo que establece el artículo 3 de la LPA, sino que es un parámetro que le da pie, ¿verdad? Como para poder hacer referencia a otros principios que también rigen la actividad administrativa. Veamos algunas líneas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del principio de legalidad. Bueno, tenemos que en cuanto al principio de legalidad, tanto la Cámara Primera como la Cámara Segunda, ¿verdad? Han coincidido, ¿verdad? En lo siguiente. Bueno, por ejemplo, la Cámara Primera en la sentencia 256-19 y la Cámara Segunda en la 122-22, pues hacen referencia a este conocimiento del principio de legalidad. Retoman, en este caso, los criterios o los postulados tanto de la Sala de lo Constitucional como de lo contencioso administrativo. Y establecen que el principio de legalidad es una derivación de la seguridad jurídica. Noten ustedes que, como lo mencionamos al principio, el origen de la ley de procedimientos administrativos es establecer la seguridad jurídica. Y por lo tanto, ¿verdad? Este principio es relevante. Dicho principio consiste en la sujeción del ejercicio de las potestades públicas al ordenamiento jurídico, lo que lo convierte en un pilar fundamental que da vida al Estado de Derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos hablar de un principio de legalidad tanto en el sentido positivo como negativo, es decir, cuando la norma establece ciertas prohibiciones y cuando la norma permite realizar ciertas actuaciones por parte de los ciudadanos. El reconocimiento del artículo 86 de la Constitución señala la sala, ¿verdad? Bajo este acuerpamiento de la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso, en el sentido de que toda actuación de la administración y de los tribunales jurisdiccionales ha de manifestarse necesariamente como ejercicio de un poder o competencia atribuidos previamente por la ley.
Es decir, hay que mencionar que hay una regulación, y aunque no lo iba a tomar a colación, pero creo que es importante mencionarlo, y es que no puede haber una actuación arbitraria de la administración. E inclusive el tema de la potestad discrecional establece ciertos parámetros en su uso, y allá por el artículo 25 de la LPA establece que de acuerdo con el principio de legalidad, solo podrán dictarse actos discrecionales cuando así lo autorice el ordenamiento jurídico. Es decir, que a pesar de que alguien pretenda hacer un uso de la potestad discrecional, debe esta emanar de la norma. Es decir, la ley debe establecer en qué supuestos habrá que hacer uso de esta potestad discrecional. Y en todo caso, como podemos observar, siempre todo tiene que estar dentro del marco de la ley. En cuanto a la proporcionalidad, a ver, en cuanto a la proporcionalidad que tenemos, bueno, cito la sentencia 122, la resolución 122-22 de la Cámara Segunda del 31 de enero. Y en este caso también toma como suya y una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y es el caso bajo la referencia 222-2012, donde establece que el principio de proporcionalidad parte de un criterio constitucional que procura limitar las facultades que tienen los poderes públicos para restringir o lesionar los derechos individuales a los ciudadanos. Es decir, ese término, en este caso de comparación, ¿verdad? Establecer cuáles son las razones por qué vamos a aplicar este precepto normativo, o si nos vamos en el aspecto sancionatorio, ¿verdad? ¿Por qué razón vamos a imponer este tipo de sanción? Es decir, ¿cuál es ese parámetro de control que nos va a servir de base para la imposición de la misma? Entonces, este principio es importante. En cuanto al antiformalismo, la Cámara, en la misma sentencia, es decir, en la 122-22, pues también señala que este principio antiformalismo, ¿verdad? Lo que busca es que haya una carencia de esa formalidad rígida para el particular como una manifestación del principio in dubio pro actione, pero también establece la Cámara Primera sobre esto, ¿verdad? En la resolución 193-21 del año 2022. Me voy a tomar el atrevimiento de citarlo. Yo sé que lo están también ustedes observando, pero me interesa esto porque debe tener, en este caso, la administración en cuenta que el procedimiento administrativo está regido por determinados principios tendientes a garantizar la defensa del administrado y la transparencia de las actuaciones de ella. Por lo que cualquier violación a alguno de estos principios puede acarrear la ilegalidad del acto administrativo. En este orden de ideas se debe hacer notar que uno de los principios más relevantes es el informalismo a favor del administrador, el cual en todo, en tanto una garantía como una característica del procedimiento administrativo, e implica la posibilidad del administrador de excusarse en relación con ciertas exigencias no esenciales del procedimiento. Y esto es importante porque se hablaba tanto mire, invocando el principio antiformalismo, la omisión de una serie de información. Ahora, el antiformalismo lo que está señalando es que aspectos que no son relevantes a la solicitud, pues obviamente pueden no presentarse, ¿verdad? Pero que si estamos en un trámite que tiene que ver con alguna construcción, pues obviamente habrá que presentar los planos respectivos, ¿verdad? ¿Cuál es la normativa que se va a utilizar para la obra? Es como que
en este antiformalismo no se pudiese obviar que un plano constructivo, por ejemplo, para una estación de servicio. Es importante, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La necesidad de unos planos, ¿verdad? Para saber cómo está, cómo se va a construir la estación de servicio, ¿verdad? Cuáles son las normas de construcción que se van a utilizar. Entonces, no implica, o dicho de otra forma, no es obviar ese tipo de documentos. Al contrario, eso deben de presentarse. Quiero dejarlo claro, eso debe de presentarse. El antiformalismo más bien va enfocado cuando dentro de la administración pública ya se tiene cierta información del peticionario. Para el caso, si dentro de los expedientes se cuenta ya con escrituras de constitución de la sociedad, el último modificación del pacto social, la última administración que está debidamente inscrita, pues, y se están realizando trámites consecutivos dentro de la misma administración, pues no debemos de estarle requiriendo lo mismo, porque eso ya está prácticamente agregado en un expediente administrativo, que por cierto ya me voy a referir a ese aspecto, ¿verdad? Sobre el expediente administrativo. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Tanto la Cámara Primera como la Cámara Segunda, este antiformalismo implica la obviedad de ciertos documentos que ya forman parte del expediente mismo que tiene la administración pública, o si en el caso, como lo señala también la ley de procedimiento, que son documentos que están en registros públicos, no es necesario requerirlos, pero ha de partirse de una base que esa información ya está en el expediente administrativo, a no ser que existan convenios donde se permita esa transferencia de la base de la información. Por la que, por ejemplo, el registro de las personas naturales haya compartido la base de datos con una dependencia, ¿verdad? Y por lo tanto no se haga necesario requerir el documento único de identidad. O en el caso de tener convenios con el Centro Nacional de Registro, sea innecesario requerirle esa información porque se cuenta con esa documentación. Entonces, eso irá superándose. A estas alturas, pues, inclusive es un tema que pueda ser sancionado. Inclusive no se puede estarle pidiendo ahora una copia del NIP, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un documento único de identidad y que el NIP pues, prácticamente está ligado a este documento. Pero, claro, es probable que alguna de las personas que nos escuchan y nos miren pueda decir, mire, ¿por qué dice eso? Mire, la realidad que se vivía antes 5 años atrás nos da la razón, ¿verdad? Que alguien iba a hacer una dependencia y le pedía una copia del documento único de identidad a colores ampliado del 150%, y no me van a hacer mentir, y en algunos casos solo faltaba que le dijeran que era en impresora láser, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se han venido superando, ¿verdad? Y qué casualidad, ¿verdad? Que uno estaba cerca de una administración y a la par estaba una fotocopiadora que prácticamente podía solventarle esa situación. Bueno, hablemos un poco del tema de la eficacia. ¿Qué podemos decir en cuanto al tema de la eficacia? Bueno, hay un conocimiento de la sala de lo contencioso administrativo, ¿verdad? En un recurso de apelación, el caso 323, donde establece que atendiendo a este principio debe prevenir en el plazo legal establecido. Todo ello a fin de garantizar la seguridad jurídica del solicitante. Este aspecto es importante. Decíamos que con respecto al principio anterior, hay ciertos requisitos que pueden obviarse, pero otros no. Entonces, ¿qué ocurre? La ausencia de esa documentación no implica el rechazo inmediato de la petición. Es importante una prevención.
que me iba al caso, mire, un permiso de construcción que es una estación de servicio, le van a pedir planos arquitectónicos en conjunto, ¿verdad? Le van a pedir planos eléctricos, en fin, ¿cuál es la normativa aplicable? ¿Qué tipo de tanques van a utilizar en esa estación de servicio, verdad? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el respaldo normativo? Esa información es relevante. ¿Por qué razón? Porque está garantizándose con esto la seguridad, ¿verdad? O el interés general. Es decir, que esas instalaciones van a cumplir con los rangos o los estándares de la industria petrolera. Y por lo tanto se va a garantizar que eso no es una bomba a futuro. Al contrario, se está garantizando, ¿verdad?, que las personas que estén cerca, ¿verdad?, tengan la garantía que todo está seguro. Entonces, por lo tanto, es importante. Es que un tema, un edificio, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de varilla o el acero utilizado, ¿verdad? ¿Cuál es el grosor de varilla que va a utilizar? ¿Qué tipo de cemento es el que va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso, ¿verdad?, que va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el procedimiento del colado, ¿verdad?, que van a hacerte en el momento de la construcción? Si a qué horas lo van a realizar, si va a haber afectación o no al tránsito en ese momento, cuáles van a ser las medidas. Toda esa información es importante y que dependiendo del trámite que esté realizando, pues aparecerá como parte de los requisitos. Entonces, si no se ha establecido tal información y está prevista en la norma, ¿verdad?, pues habrá que prevenir. Es decir, no habrá que rechazarlo, sino que habrá que establecer esa prevención. Ok. Entonces, se retoma, ¿verdad?, esta sentencia que es muy relevante, ¿verdad? Y algo que más importante, todavía la sala, ¿verdad?, le dice, mire, y lo anterior debe realizarse en un plazo breve. Es decir, no debe demorarse en esta prevención. ¿Por qué? Hay una inversión que está realizando la persona, ya sea una inversión para un negocio, un tema familiar, ¿verdad?, un tema de seguridad para la familia misma, y que eso también va a dar seguridad también a las personas de su alrededor. Sobre ello también la Cámara Primera, ahora Primera, ¿verdad?, en la referencia 193-21, también dice lo siguiente: una exigencia fundamental de la actuación pública en el sentido de procurar y lograr de manera efectiva, real o práctica en la mayor medida posible los resultados esperados de dicha actividad. Es decir, mire, si hay algo que no se ha cumplido, pues tendremos que prevenir, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues podemos resolver, ¿verdad?, de manera real y práctica, ¿verdad?, lo que se espera. Fíjense que tenemos esta sentencia 122-22 que ha sido bastante recurrente en esta ponencia, pero se sentaron bastantes aspectos importantes con relación a estos principios. Y es que la celeridad o el impulso oficioso, en este postulado se ha dicho, ¿verdad? Mire, la oficialidad implica que los entes públicos deben realizar, de acuerdo con su marco de competencias, cuando se den los presupuestos fijados por la norma, las acciones institucionales encaminadas hacia su fin. Es decir, mire, tenemos que darle la continuidad del trámite que se está realizando. Es decir, el procedimiento debe de seguir su curso, ¿verdad?, sin necesidad de un concepto que se hablaba antes de a petición de partes, sino que basta con la presentación de la información, ¿verdad?, o la solicitud que se ha hecho para que la administración le dé el trámite esperado.
este trámite esperado, es decir, que haya una respuesta al final, ya sea a favor o en contra, ¿verdad?, de lo que se ha requerido. Entonces, no puede dejarse, ¿verdad?, en espera, ¿verdad?, el trámite, ¿verdad?, sino que tiene que dársele ese impulso de manera oficiosa. Hay una conclusión a la que llegamos, ¿verdad?, que dicho principio conlleva la agilización y simplificación de los trámites y respuestas por parte de la administración pública. Esto, ¿verdad?, con el fin de evitar actuaciones que dilaten de forma innecesaria los procedimientos o que impliquen una sobrecarga de formalismos que dificulten la emisión de resoluciones en un plazo razonable. Vemos en este aspecto lo que decimos, mire, es importante el impulso, ¿verdad? Y también es importante combinarlo, no solamente el tema de la celeridad, sino que también con el tema de eficacia. ¿En qué sentido? Que si hay algo que no ha cumplido, pues tendremos que ejercer, en este caso, las prevenciones pertinentes para que sean estas corregidas, ¿verdad? A la brevedad posible. Hay que tomar en cuenta que la actividad, ¿verdad?, o el enfoque que señala la ley de procedimientos administrativos es reconocer la calidad de la persona. Es decir, se deja el concepto de administrado, se deja el concepto de administrado y se le reconoce la calidad de ciudadano. Por lo tanto, la administración está al servicio de la ciudadanía y no lo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, el ciudadano acude a la administración con el propósito, ¿verdad?, de obtener ciertas autorizaciones. Y es importante que la administración reconozca, ¿verdad?, que en atención a ese interés general debe de atenderse con celeridad o el impulso oficioso. Estamos viendo, perdón, estamos viendo un avance en el tema de inversiones y por lo tanto es importante, ¿verdad?, darle la mayor celeridad a estos trámites, ya sea a favor o en contra. Es decir, si se cumplen los requisitos, pues obviamente habrá que emitir la autorización. Y si no se cumplen, pues también es importante darle la respuesta con prontitud, a efecto de que tengan pérdidas en ese proyecto que se tenga. Retomo nuevamente, como lo dije al principio, a la doctora Ibanega, ¿verdad?, quien sobre este principio de economía, y viene a colación de todo lo que he hecho referencia, mire, para que un procedimiento sea eficaz debe ser económico en la medida de lo posible. No solo para la administración, sino que también para las partes, en este caso los solicitantes, ¿verdad? Entonces, debe de procurarse este aspecto. Aunque no forma parte de la ponencia del día, o por lo menos de lo que tenía preparado, pero creo que es importante el tema de la mejora regulatoria, y vale la pena señalarlo. Parece mentira, pero la mejora regulatoria en este caso está teniendo pues un impacto bastante grande, que pues todos los trámites deben de estar registrados, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, debe de procurarse en la medida de lo posible establecer cuáles son los requisitos que debe de tener cada trámite. Mejora regulatoria está haciendo su trabajo y ustedes pueden visitar inclusive la página de ellos, donde aparecen ya varios trámites que están debidamente inscritos y en los cuales le establece cuál es el plazo que se tiene inclusive para que haya una respuesta al respecto, ¿verdad? Entonces, traigo a colación este aspecto. ¿Por qué razón? Porque si usted ya sabe cuánto tiempo va a demorar el trámite, pues entonces es muy fácil establecer para las partes, ¿verdad?, el cálculo de la inversión económica como también de la administración
cuánto es el costo que le genera un trámite de esta naturaleza. Entonces, es importante este aspecto económico. Lo que se busca en este caso, pues, reducir los costos operativos para la administración como también para el ciudadano. Otro aspecto importante y que lo señala también la doctora Ibanega, y es que el tema de la coherencia, es decir, es un aspecto importante, ¿verdad? Entre lo que es la causa y el objeto del acto. Tiene que existir una relación entre el motivo, ¿verdad?, de la solicitud como la respuesta que se espera. Esa es por una parte, ¿verdad? Y por la otra, lo que se trata de ver es que un respeto al precedente administrativo. Es decir, que si se han emitido decisiones o actos, por ejemplo, favorables en un determinado tema o ubicación, ¿verdad?, pues deberá de seguirse esa coherencia, a no ser que exista una modificación en la normativa, ¿verdad?, que implique algún cambio al respecto, ¿verdad? Pero de lo contrario, el tema del precedente debe de garantizarse. Otro aspecto que viene a colación es el tema de la verdad material. Sobre ello, la Cámara Primera, en la sentencia 132-20, ¿verdad?, establece este concepto de verdad material o verdad jurídica objetiva, ¿verdad?, en virtud del cual ha señalado, dice, la actividad de la administración pública está orientada a la búsqueda de la verdad material de la realidad y sus circunstancias, con independencia de cómo han sido alegadas y en su caso probadas por los interesados en el procedimiento. Me voy a quedar en ese aspecto, ¿verdad? Mire, normalmente cuando uno habla de la verdad, no me voy a meter a profundidad, esto sería de otro tipo de ponencia, ¿verdad? Pero normalmente en materia procesal se habla de una verdad real o una verdad procesal, ¿verdad? Y normalmente varios tratadistas hablan de una verdad procesal. Sin embargo, lo reitero, no voy a entrar en el debate, pero sí es importante establecer que dentro de la LPA lo que se busca es establecer cuál es la verdad material. Esta verdad material parte, y es prácticamente uno de los últimos principios al que haré referencia, ¿verdad?, pero parte de la buena fe, a la que ya me referiré más adelante, pero de la solicitud que hace el peticionario. Es decir, mire, yo lo que pretendo es construir o techar la cochera de mi casa, entonces el trámite versará sobre ese aspecto. Mire, ¿requerirá autorización? Bueno, depende, ¿verdad?, qué tipo de cochera es la que va a realizar, porque si va a aprovechar a hacer una cochera y un segundo nivel con habitaciones, pues implicará un trámite respectivo, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, que si yo lo que quiero hacer es un parqueadero público, entonces implicará otro tipo de trámite. El punto es el siguiente. Mire, a pesar de, bueno, hay una presunción de buena fe del ciudadano, ¿verdad?, pero también la administración debe de garantizar, ¿verdad?, cuál es la verdad real o material que se va a realizar. Es decir, que si estamos en un tema constructivo, ¿verdad?, o sea, qué tipo de materiales se van a utilizar, verificando, en este caso, ¿verdad?, el adecuado uso de estos materiales, ¿verdad? Si se establece de que vamos a utilizar tanques de combustible de la normativa UL, ¿verdad?, entonces, mire, vamos a ir a verificar que realmente ¿cómo me va a garantizar? Corrijo, ¿cómo me va a garantizar que son tanques UL? Entonces, esa es parte de esto. Entonces, ¿cómo lo va a garantizar? Mire, aquí está, ¿verdad?,
que viene en mente, ¿verdad? El tema de los manuales, la descripción de la empresa a la que se le va a comprar lo que son estos tanques, ¿verdad? Mire, las bombas dispensadoras, qué normativa van a utilizar, mire, qué tipo de tubería van a ser las que van a hacer uso, ¿verdad? Si son conduit o no, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante dentro del trámite administrativo. Entonces, ¿qué dice la Cámara? Mire, es importante, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? No solamente ver el tenor o de lo dicho por por el solicitante, sino que es importante también hacer una búsqueda de la realidad y de las circunstancias, con el propósito de poder garantizar que todo está de la manera correcta. Entonces, bueno, es lo mínimo que se le puede requerir. Entonces, ¿por qué razón? Necesitamos garantizar efectivamente que lo que se está solicitando es correcto. No perdamos de vista lo que les decía en principio. Mire, el interés general prevalece en este caso sobre el interés particular. Por lo tanto, ¿verdad? La LPA va enfocado en ese aspecto. Ahora, claro, lo mencioné hace algunos momentos, pero creo que es relevante hablar sobre el tema de la buena fe, ¿verdad? Entonces, eh, cito nuevamente a la doctora Ibanea, ¿verdad? Que prácticamente dice que se exige que la administración no incurra en prácticas que comprometan intereses superiores que ella está obligada a preservar y el particular se comporte con diligencia y prudencia. Es decir, la buena fe no solamente es del ciudadano, sino que también de la administración pública. Es decir, que si hablamos de una prevención, esta prevención debe estar enfocada justamente a lo que establece o mandata la normativa. Entonces, si vamos a efectuar esta prevención, es con el propósito de aclarar, ¿verdad? O cubrir algunos requisitos que están contenidos en la norma. No puede ser. Y la parte del solicitante se establece debida diligencia, es decir, mire, yo lo que necesito es hacer mi trámite y por lo tanto debo de presentarlo completo. Eh, sí, deben de haber en las administraciones ventanillas únicas donde se pueda revisar esa documentación previamente con el propósito que la persona no vaya a tener ningún obstáculo en el trámite que se vaya a resolver. Entonces, estos son los principios a los que hacíamos referencia. La sala sobre este punto, voy a retomar una sentencia bastante reciente que del año 2022, es la 361 del 2015, ¿verdad? Donde prácticamente nos señala que es necesario puntualizar que las relaciones de la administración con los administrados han de regirse por el principio de buena fe, que implica el cumplimiento leal, honrado y sincero de los deberes de la administración pública y el ejercicio, con el mismo carácter de los derechos de los ciudadanos. Es decir, ante la apariencia de juridicidad de una petición amparada en cierta documentación que cumple las formalidades legales en su formulación o expedición, la administración pública debe de estimar la presunción de veracidad de los hechos que se hacen constar. Entonces, es importante, ¿verdad?, partir de la buena fe, ¿verdad?, que tienen los ciudadanos y también el desarrollo del procedimiento, ¿verdad?, que está realizando la administración misma. Claro, esto nos lleva a que debemos de eliminar, ¿verdad?, esos requisitos innecesarios, ¿verdad?, los que hablábamos en principio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, no podemos estar previniendo por aquellos requisitos que son innecesarios. Creo que es importante también porque sé que no solamente hay abogados que nos están viendo y escuchando, sino que de otras profesiones, a otras actividades económicas,
Pero los trámites en tema de la administración pública, ¿verdad? No requieren, ¿verdad? La comparecencia de algún apoderado. Lo puede realizar el ciudadano de manera normal. Hoy quiero referirme al tema del expediente administrativo. Luego que vimos todo este tema de los principios, solo quiero verificar el tiempo. Ok, estamos bien. En el tema del expediente administrativo, voy a referirme en un par de minutos a lo siguiente. El artículo 8 hace referencia en cuanto a este expediente administrativo y del cual han habido como algunas dudas, ¿cómo es que se lleva este expediente? Bueno, miren, es importante que partamos que debe de llevarse un soporte en papel y electrónico, así lo postula el artículo 8 de la LPA. Es bastante claro esto. En la forma electrónica, aunque no indica cómo debe de ser, pero normalmente nosotros, por ejemplo, y varios tribunales pedimos la copia escaneada en formato PDF, ¿verdad? Normalmente lo pedimos en un CD. ¿Por qué un CD? Porque si lo pidiéramos en, ¿qué? Por el tema de comodidad en cuanto al almacenamiento de los expedientes, ¿verdad? Porque si se pidiera una USB y nos llevaran una diversidad de USBs, se puede imaginar cómo quedarían las cajas para los que van a los archivos, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, vuelvo nuevamente al tema. El soporte implica soporte en papel y electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que toda la información se almacene de esta forma. No una o la otra, sino que debe de almacenarse de esa manera. Ahora, ¿pero qué implica este expediente administrativo? Es un conjunto ordenado, dice la ley, de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutar. Por lo tanto, ¿verdad? Bueno, pero quiero hacer una aclaración. La norma no establece cuál es la forma estándar de llevar el expediente. Lo deja a discreción de cada una de las administraciones con el objetivo, ¿verdad?, de establecer una mayor garantía de la publicidad de la información cuando se vaya a consultar por los interesados. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay una petición, lo primero que tendremos que ver es la petición con toda la documentación anexa. Luego, si pasa alguna a un área, pues tendrá que emitirse ese acto administrativo, ¿verdad?, para el análisis respectivo, la notificación que habrá que hacérsele a los interesados, a qué etapa ha pasado, ¿verdad? Entonces, todo eso deberá de guardarse dentro del expediente administrativo y de manera electrónica, ¿verdad? Cómo es que se realizó el acto de comunicación, en este caso, ¿verdad? Y así hasta llegar a la notificación de la resolución final. Algo que también debe de llevarse es el índice, ¿verdad? Ahora, de esto, del expediente administrativo, también tenemos el caso 318 de Santa Ana, ya en el 2019, donde establece que es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a las resoluciones administrativas. Es decir, si retomamos el artículo 8, prácticamente nos está diciendo, debe de constar toda la información del trámite que se está realizando. Entonces, el caso 318 retoma este aspecto y dicho sea de paso, este es un acto preventivo donde se le requería el expediente administrativo y cómo tenía que presentarse, ¿verdad?, de manera ordenada. Ahora hablemos del acto administrativo. En cuanto al acto administrativo, existe una diversidad de conceptos, ¿verdad? Cualquier declaración de voluntad, una declaración concreta unilateral de voluntad, declaración unilateral realizada en ejercicio de una función administrativa. No es necesario que le tomen foto a ello.
al final se les hará llegar la presentación, así que no hay ningún problema. Y así podemos seguir con una serie de conceptos, pero tenemos que el artículo 21, ¿verdad?, de la LPA establece de manera concreta, ¿verdad?, que es toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento, de deseo, ¿verdad?, productora de efectos jurídicos, dictada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. Entonces, ¿qué ocurre? Este concepto, ¿verdad?, que de alguna u otra manera ha sido retomada tanto por la jurisprudencia como también de los tratadistas, ¿verdad? Se ha quedado justamente con esta, ¿verdad? Claro, un concepto del jurista italiano Guido Sanovini, ¿verdad? Que ha sido pues, reconocida también por varios tratadistas y que también la sala la ha venido recorriendo. Ahora, pero claro, la enunción es bonita, ¿verdad? Pero ¿qué tipo a qué nos referimos cuando hablamos de, mire, es un acto unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento, de deseo? Bueno, voy a retomar de mis profesores, ¿verdad? Cuando decían, mire, cuando hablamos de un acto administrativo como declaración de voluntad, estamos diciendo, mire, estamos otorgando, por ejemplo, una licencia, ¿verdad? Un tema de deseo que estamos ordenando, en este caso, que se derribe un edificio ilegal, ¿verdad? Que se construyó en un lugar prohibido, ¿verdad? Que no tendría que haberlo edificado en ese lugar, ¿verdad? De conocimiento, mire, centro público donde pedimos la certificación de las notas del alumno, ¿verdad? O un tema de juicio cuando estamos resolviendo ya sea un recurso administrativo, un dictamen, ¿verdad? O algún informe. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a actos administrativos favorables. En respecto a favorables, y también pueden haber actos administrativos desfavorables. Entonces, respecto al primer postulado o al primer punto de los actos administrativos declarativos, ¿verdad? Hay una sentencia, aunque ya tiene un poco de tiempo, pero ha sido citada por resoluciones recientes, pero me voy a la raíz. El 256R de 2004, ¿verdad?, donde dice que un acto declarativo de derechos o un acto favorable es aquel que supone el reconocimiento de un derecho subjetivo o produce un beneficio directo en la esfera jurídica del destinatario. Hay otra sentencia también que retoma a Echandía, que es la 70-2008, ¿verdad?, donde establece el concepto, ¿verdad?, que actos generadores de derecho favorecen, ya sea la ampliación de su patrimonio, otorgándole o reconociéndole derechos, facultades, en fin, ¿verdad? Sobre estos aspectos hay una sentencia de Santa Ana donde se establece un ejemplo de acto favorable, ¿verdad? Por ejemplo, es la sentencia 77-22 SA Copaco, ¿verdad?, de enero del año recién pasado, en el caso Olimpo Tecnología versus Consejo Municipal de Atiquizaya, donde se reconoce, ¿verdad?, que hay un acto favorable cuando se emite una autorización o permiso de una instalación de una torre de telecomunicaciones. También tenemos por vía la sala de lo contencioso administrativo, en el caso 2020, ¿verdad?, en un recurso de apelación, donde establece una diferencia en lo que es un acto que es favorable como un acto que es desfavorable. Tenemos casos como el 158-20 de Unicomer versus Registro de la Propiedad Intelectual, donde hacemos referencia a cuando es favorable o desfavorable. Este fue un caso de admisión de una oposición de marca.
Ahora, ese es el concepto, ¿verdad? De acto administrativo y las distintas modalidades de los actos administrativos. Pero también tenemos que, conforme al artículo 22, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para que sea válido el acto administrativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos desde lo que es la competencia, presupuesto de hecho, causa, fin, motivación, procedimiento, agregando la forma de expresión como la información de recursos. Pero este último, si bien es cierto, no forma parte de un requisito de validez, pero es importante también traerlo a colación por lo que dice el artículo 104 de la LPA, ¿verdad? Que establece un deber de informar, ¿verdad? ¿Cuál es el recurso que tiene, que tiene el ciudadano en caso de alguna disconformidad con la decisión que ha emitido, en este caso, la administración? Claro, eh, la sentencia 158-20 de la Cámara Primera se refiere a que estos requisitos o elementos de validez, dice, mire, los elementos de los actos administrativos son aquellos componentes que deben reunir para alcanzar validez y por consiguiente cuya carencia determina imperfección e invalidez del acto. Entonces, el 158 continúa diciendo, los conceptos ilustran sobre la naturaleza jurídica en el tema ya hablando dentro de los requisitos que se establece de validez, hace referencia al tema de la competencia, ¿verdad? Cuando hablamos de la competencia que tiene o la investidura que tiene la administración, que está en el 22 literal A, ¿verdad? Ilustran sobre la naturaleza jurídica de la competencia, la cual consiste en un deber, una facultad, esto es una obligación impuesta al órgano de ejercerla necesariamente. Y por otra parte, una atribución por medio de la cual se puede disponer de la función conferida. De ahí que la competencia sea a la vez una autorización y una limitación. ¿Qué podemos decir? Mira, fíjense que del 42 en adelante dentro de la ley de procedimientos administrativos se establece que el tema de la competencia, ¿verdad?, es irrenunciable e intransferible. Ahora, puede, en este caso también, delegarse, eso sí, la competencia, pero no se, no se delega más que el ejercicio, ¿verdad? Porque la competencia siempre la tiene la administración delegada, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, ¿verdad? Si hay un tema de delegación, primero debe de permitirse por la norma, debe de haber un acuerdo que establezca o una actuación donde nos establezca esa posibilidad de conferirse tal delegación. Obviamente, ¿verdad?, que existen algunos límites, porque mientras se haya establecido esa delegación, no puede el órgano delegante, ¿verdad?, asumir ese ejercicio cuando ha sido delegado. En cuanto al presupuesto o a los presupuestos de hecho, es decir, cuáles son las razones, y aquí retomo la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la 117, donde se establece cuáles son las razones por las que se va a emitir el acto administrativo. Me parece, sí, parece Sí, que se se cayó salió otra vez, la... señor Sí, magistrado, sí, la hubo un presentación. bajón. Le pido disculpas que se cayó. Ahorita lo volvemos a colocar. Me disculpo con el público, es un tema tecnológico, ¿verdad?, del cual se sale de nuestras esferas. Hoy sí. Ok, entonces, como decíamos, ¿verdad?, estamos justamente, ¿verdad?, en las razones por las cuales es que se emitió tal actuación. Esta causa, ¿verdad?, el origen o la competencia atribuida, ¿verdad?, en este caso a la administración, que le permite emitir el acto. Y el fin, es decir, ¿qué es lo que se
persigue o para qué o cuál es el propósito, ¿verdad?, de esta decisión. Creo que un aspecto muy relevante y que se ha venido atacando en varias oportunidades es el concepto de la motivación. De ello, he de destacar, por ejemplo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la 367 de 2010, del 9 de abril del 2014. Me refiero a ella, que es la fuente que ha sido retomada por otras sentencias, pero ¿qué ocurre? En el concepto de la motivación, si bien es cierto, no es necesario una motivación amplia o específica, pero es importante establecer, ¿verdad?, las razones, ¿verdad?, o la exigencia que debe de manifestar la administración por las cuales tomó esa decisión. Razones que son tanto de hecho como de derecho, es decir, cuál es el origen o por qué es que se ha hecho o realizado esa petición y cuáles son los argumentos de derecho por los cuales se va a emitir la misma. Llama la atención si se va a otorgar un permiso de construcción de una estación de servicio, mire, es porque se ha cumplido con todas las exigencias que establece la norma y por lo tanto se procede a la misma. Existen dentro de las motivaciones, ¿verdad?, una motivación que es mucho más amplia, ¿verdad? Y es el tema de una fundamentación que dice el 23, sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Esto me lleva a colación a que existirán otro tipo de fundamentaciones distintas a esta. Y la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Una motivación del 22 puede ser una motivación inalienable, es decir, con la fundamentación de algún dictamen que me ha servido de base para poder emitir el acto administrativo, que no es el simple y llano expresión con el dictamen tal, sino que establecer un análisis por las cuales está de acuerdo con el dictamen que ha sido emitida. Y en cuanto a un análisis más profundo, es la que establece el artículo 23, donde tenemos varios supuestos, ya por ejemplo, imponer una obligación, limiten o supriman o denieguen algún derecho, en fin, donde establece una fundamentación. De otra manera, dar las razones por las cuales definitivamente habrá que imponer una sanción. Suele decirse por algunos autores que este análisis empieza en su desarrollo a través de la conclusión, es decir, si yo he formado una conclusión, me va a ser más fácil luego establecer el cumplimiento de estas premisas. Pero si con estas premisas que yo he generado la conclusión no engarza o no coincide, pues entonces hay algo que está malo y deberé de reformularlo. Entonces, es importante en este caso, pues, que la motivación implica, ¿verdad?, que la motivación sea correcta, ¿verdad? Es decir, que cuál es la interpretación que le he dado a la norma o al precepto normativo que me ha servido de base, ya sea para imponer una sanción. Okay. ¿Qué ocurre en cuanto a los actos administrativos? Miren, frente a algunas deficiencias, o como lo señalan los tratadistas y la jurisprudencia, los vicios o invalidez. Pueden haber vicios de invalidez, vicios o invalidez. Estos pueden ser de distinta trascendencia, ya sea trascendentes o intrascendentes. Tenemos la nulidad absoluta o de pleno derecho, tenemos la nulidad relativa y tenemos vicios de forma o de plazo. Los primeros dos son trascendentes. ¿Qué sentido, verdad? Que afectan definitivamente la esfera jurídica del ciudadano.
la decisión se mira afectada. Es intrascendente el último supuesto, que por cierto, allá de los artículos 36 en adelante se pueden observar. Es intrascendente cuando hablamos del vicio de forma o en cuanto al plazo, pero puede volverse trascendente cuando afecte ciertos derechos de la persona. Entonces, no lo podemos ver tan cuadrado, ¿verdad? O matemático, ¿verdad? Sino que dependerá de la afectación que pueda darse. Me voy a referir como parte final de esta ponencia al tema de la nulidad de pleno derecho y sobre todo en el tema del proceso. Si bien es cierto, hablar de nulidad de pleno derecho implica un vicio que es trascendente, este vicio prácticamente implica que no puede ser corregido o subsanado a través de el artículo 36, al que me referiré, también no es un números, corrijo, no es un números clausus, no me atreveré a decir sí o no, pero he de entender que la forma o el tenor que establece la norma, aparentemente hacemos referencia a que solamente estos son los casos que se pueden invocar por la vía de nulidad de pleno derecho. ¿Por qué digo eso? Porque el 37 establece un argumento como al contrario. Miren, se considerarán relativamente al uno los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento que no esté calificada como nulidad absoluta o de pleno derecho. Es decir, que a una conclusión que podemos llegar es que sí hay un número clausus con respecto a la nulidad de pleno derecho, artículo 36, y todo aquello distinto, ¿verdad? A ello estaremos frente a un vicio invalidante o de nulidad relativa. A ver, hay una sentencia de la sala que es una sentencia para mí muy cabalística, la 1619, donde establece, ¿verdad?, que es tan grande la nulidad de pleno derecho que es innecesario un tema de agotamiento de vía. Por lo tanto, puedo promover la demanda, ¿verdad?, ante los jueces contenciosos administrativos. Y esto debido a que no puede ser corregido, ¿verdad?, esta posición. ¿Verdad? También decimos, mire, si no se está invocando un tema de nulidad absoluta, pues entonces también señala la sentencia que estaremos frente a un supuesto de nulidad relativa. Y si es un tema de nulidad relativa, pues entonces sí necesitamos agotarla. Me voy a detener en este tema de falta de procedimiento, que prácticamente sería el contenido en el artículo 36, literal B. A ver, este supuesto nos establece una subdivisión. ¿Por qué razón? Porque dice, se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Es decir, hay una norma que nos determina cuáles son los pasos que se deben de seguir para emitir una actuación. La segunda dice, se utilice uno distinto al fijado por la ley. Tercero, o se adopte en ausencia de fases esenciales del procedimiento previstos o, continúa, de aquellas que garantizan el derecho a la defensa de los interesados. Es decir, hay varios supuestos o submotivos por los cuales se puede invocar una falta de procedimiento. Es decir, que dependerá, en este caso, de la administración,
tener un celo en la verificación del procedimiento que corresponde, ¿verdad? Es decir, que si tenemos la aplicación a partir del 14 de febrero, ¿verdad? Del 2019 de la LPA, es importante la adecuación de esta normativa, a no ser que sea de las excepciones que están contenidas en el 163, ¿verdad? Y frente a algún vacío, pudiésemos aplicar la LPA. En cuanto a este tema de falta de procedimiento, hay que señalar que actualmente hay unos casos que se han declarado inadmisibles, pero por la falta de un agotamiento. Y es que en el caso de la, tenemos el caso 8623, donde se declaró inadmisible por un tema de un agotamiento. Pero, ¿por qué razón? Bueno, tanto el caso 3021 como el 1023 establecen algunos casos excepcionales donde es importante, dependiendo de la invocación de la falta de procedimiento como tema de agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque el artículo 61 de la Ley del Servicio Civil ha señalado a la Sala que establece una invocación frente a la falta de procedimiento que se haya seguido en esa oportunidad. Ahora, también tenemos otro supuesto, por ejemplo, la Cámara Segunda, en los casos 63 y el caso 10 del 2022, en los cuales, ¿verdad? En dos supuestos, por ejemplo, en el delegado departamental, como el jefe del departamento de tesorería, si no mal me recuerdo, se ha establecido que ha habido una nulidad de pleno derecho frente a la ausencia del procedimiento, inclusive, ¿verdad?, de la Ley del Servicio Civil, en el caso del primero, como del segundo, con la aplicación de la ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados no comprendidos en la administración pública, ¿verdad? Bueno, hasta acá yo he llegado, ¿verdad?, en cuanto al respeto del tiempo. Solamente quisiera dar como algunas acotaciones que estarán en la presentación, ¿verdad?, donde les he colocado también aquellos principios generales que deben de contener al momento de la solicitud. Me referiré brevemente, le pido ahí al moderador si me permite unos minutitos más solamente para hacer Puede este tomarse pequeño unos 10 cierre. minutos más, no hay problema. Muchas Gracias. gracias. Y es en cuanto a que cualquier trámite que se realice en la administración puede hacerse ya sea por la autoridad, por el interesado o por denuncia. En todas ellas es importante, ¿verdad?, como régimen de la petición, un tema de la justificación que se debe de dar. Es decir, no solamente la justificación se le pide a la administración, sino también al peticionario, es decir, qué es lo que se pretende con el trámite que se está haciendo, ¿verdad? Es obvio que, mire, vengo a presentar un permiso de construcción de una estación de servicio es porque debo indicar qué tipo de producto voy a comercializar, ¿verdad? Gasolinas, qué tipo de gasolinas, si voy a utilizar diésel también, ¿verdad? Qué tipo de capacidades son las que van a haber en ese lugar, ¿verdad? Porque obviamente que tenemos que atender ese interés general, ¿verdad? Por lo tanto, el procedimiento me implicará, ¿verdad?, de alguna otra manera, tener varios pasos, ya sea el tema de la prevención. Si transcurre el tiempo y este no es solventada, pues implicará un tema de archivos. Si no se subsana, obviamente habrá que archivarla, ¿verdad? O si no, continuar con el trámite. Esto me lleva también a que, disculpen, que deben de cumplirse con los plazos que mandata, ¿verdad?, los artículos 80 y siguientes de la LPA, pero sobre todo, ¿verdad?, el tema de la responsabilidad que tienen los funcionarios y los actos de comunicación. Hay que
tomar en cuenta que cualquier decisión que emita la autoridad administrativa, pues se contará con días para hacerlo. Otro aspecto importante es que los plazos, ya lo mencionamos al principio. Mire, no establece un plazo en concreto, establece parámetros. Por ejemplo, en el tema de la apertura a prueba, de 8 a 20 días, es el plazo que se fija, un mínimo y un máximo. Si hablamos de la audiencia, es una audiencia a los interesados, es decir, no solamente al peticionario, sino que pueden haber otras personas que puedan verse perjudicadas o afectadas, por lo tanto, se establecerá un plazo de 10 a 15 días. El término en cuanto a la actividad probatoria establece el 106, que se permiten todos los medios probatorios. Al final, lo que se persigue es una resolución expresa, ¿verdad?, de la decisión que se ha tomado. Bueno, quiero de antemano, pues, agradecer a cada uno de ustedes el tiempo, ¿verdad? En cuanto a esta ponencia, no quiero finalizar sin establecer que lo que he hecho es ser un mero repetidor, ¿verdad?, de la jurisprudencia que ha sido emitida, ¿verdad? Debo de reconocer que en todo esto quienes han estado trabajando han sido tanto los magistrados de las distintas salas, tanto de lo constitucional, de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Por lo menos de las que he hecho referencia, pero también se han retomado como parte de la jurisprudencia las dichas por la sala de lo civil, en materia penal también. Por lo tanto, la labor no es solamente de unos pocos, sino que es prácticamente de todos los magistrados que en su momento han estado emitiendo las decisiones. También, como ya lo decía, de todos los equipos de trabajo que cada una de las salas tiene, cada una de las cámaras tiene, como de los distintos juzgados, que es un esfuerzo amplio con el propósito de emitir una decisión justa, ¿verdad?, y apegada a la ley. Reitero nuevamente mi agradecimiento al Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo, a la escuela, ¿verdad?, por la invitación que nos hizo, ¿verdad? También agradecido también a la Corte Suprema de Justicia por haber confiado en este su servidor. Bueno, no habiendo más, pues me suscribo, ¿verdad?, de ustedes y le paso, en este caso, los micrófonos al moderador. Gracias a usted, señor magistrado, por compartir las experiencias con nosotros. También gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Procedemos ahora al periodo de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Comenzamos con la primera. A nivel jurisprudencial, ¿existe algún criterio que diga o esclarezca si se aplica el Código Procesal Civil o Mercantil o la LPA en los casos de las comisiones de servicio civil de las diferentes instituciones? Eh, se me cortó la señal. No. Repito la pregunta. Sí, gracias. Ok. A nivel jurisprudencial, ¿existe algún criterio que diga o esclarezca si se aplica el Código Procesal Civil y Mercantil o la LPA en los casos que conocen las convenciones de servicio civil? Hablando de las diferentes instituciones Sí, del Estado. sí. Por lo menos me referiré a la Cámara Segunda. No hemos tenido invocación de lo que ha planteado eh, el colega que ha hecho la pregunta. Ok. No O me sea, puedo referir todavía ahorita. no hay Estamos pronunciamiento jurisprudencial, en pendientes. pocas palabras. Estamos pendientes Ok, de un gracias. pronunciamiento. Siguiente. Tengo una duda en los procedimientos administrativos en cuanto a la respuesta de las instituciones. Si esta no es fundamentada y la respuesta es escueta, ¿qué podemos hacer?
pues en algunas instituciones quieren cobrar por la emisión de una resolución por escrito. Okay. Bueno, en cuanto a cobros, no sé a qué tipo de cobros se referirán, pero he de entender que Se entiende que es el cobro por la inicialmente, emisión de la resolución por escrito. O sea, para que le den la resolución por escrito, usted tiene que pagar. la verdad que desconozco la dependencia y mejor así dejémoslo, pero eh, he de- frente a cualquier solicitud, la LPA lo que establece es un tema de respuesta, por lo tanto, cualquier, si vamos a hacer, por ejemplo, si es un tema de tasa, se establece la tasa en este caso, por el servicio jurídico que se esté prestando, ¿verdad? Que sería lo único. Ahora, el punto en concreto es sobre el tema de la motivación y sobre todo sobre una motivación escueta. Eh, claro, eso implicaría que si es una decisión final, eh, se podrá plantear, por ejemplo, el tema del recurso de apelación si existe una instancia superior en grado o pedir, en este caso, la eh, en este caso, la reconsideración, ¿verdad? Entonces, no veo, digamos, como el problema frente a la duda, ¿verdad? Porque puede ser como algo que mencionábamos al principio, mire, es un tema de claridad en las decisiones. Muchas veces eh, la administración puede entender que frente a tantos trámites parecidos, ha de entender que todos entenderán lo mismo, que estamos en la misma línea, pero es probable que algún ciudadano que sea nuevo en este tipo de trámite no logre entender algunos conceptos. Creo que aquí es importante hacer referencia al lenguaje que se debe utilizar en bueno, no solo en las administraciones públicas, sino que en todo tipo de decisión. Y es el lenguaje claro que se debe de plasmar. ¿Por qué razón? El lenguaje claro implica, ¿verdad?, que debe de ser entendido por cualquier persona. Entonces, si se va a hacer uso de un término jurídico, es importante también hacer una explicación en qué consiste ese término o el aforismo, ¿verdad?, que se vaya a establecer. Ok, gracias. Siguiente pregunta. El artículo 263 del Código de Familia dice que tendrán fuerza ejecutiva los convenios sobre alimentos celebrados entre el alimentante y el alimentado ante el Procurador General de la República o los procuradores auxiliares departamentales. ¿Este puede considerarse un acto administrativo, este convenio? Veamos, decir que es un acto administrativo sería muy atrevido de mi parte. Estaríamos pendientes de alguna demanda que vaya en esa línea. Sin embargo, eh, tendrían que revisar, en este caso, la persona que dice el Código Procesal Civil y Mercantil en el tema de la ejecución de ese tipo de actuaciones de los jueces de familia. Ok. Siguiente pregunta. En el caso del tema de compras públicas, dice que se le da el plazo a la persona de 5 días hábiles para presentar la solvencia municipal, pero hay alcaldías que se tardan más de esos 5 días. La pregunta es que si puede la constancia de esta solicitud en trámite será aceptada para poder después agregar la solvencia directamente cuando la hayan entregado. Interesante pregunta. Sí, la verdad que veamos, la respuesta me lleva, digamos, más bien a un tema de actuación, porque si hay una persona o entidad que va a participar en un proceso licitatorio, tendría que haber iniciado a recabar toda esa información con la debida antelación, ¿verdad? Entonces, creo que más bien
el tema irá enfocado al tema de la debida diligencia que tenga el ofertante. Ok. Siguiente pregunta. Cuando el juez en una sentencia ordena a un municipio el pago en 90 días, ¿estos son días calendario o días hábiles? Y otra pregunta unida dice, si no es pagada esta deuda, ¿qué procede ante dicho impago? Ok, bueno, ahí dejamos la LPA por un momento, ¿verdad? Y nos vamos al tema de la ejecución de las sentencias. Entonces, la ejecución, en este caso, al juez le corresponde realizarle de oficio ante la falta de cumplimiento. Y en este caso, eh, le va a corresponder aplicar las reglas del artículo eh, del 61 en adelante, ¿verdad? Entonces, allá por el 66, 67, 68 y 69 serán las actuaciones que le corresponderán al juez de la causa. Y la otra, ¿qué hacer en caso de incumplimiento de la municipalidad? Sí, sería lo que pasa es lo siguiente, y eh, cuando hablamos de la ejecución de una sentencia, esta es de manera oficiosa por parte del tribunal. Entonces, si hay un incumplimiento, la misma norma le establece del 66 en adelante que le corresponde al juez, ¿verdad? Y establece varios supuestos en los que deben de realizarse. Entonces, desde de la no remisión del informe del cumplimiento hasta verificar el cumplimiento de la sentencia. Tenemos un sinfín de preguntas muy interesantes y como yo digo, la realidad es más prolija que la imaginación. Así que vamos con la siguiente. En base al artículo 4 de la LPA, son dos preguntas. La primera, ¿puede un registrador del registro de propiedad, raíces e hipotecas observar un documento que ya fue inscrito y que se ha vuelto a presentar para el caso de una declaratoria de herencia, pero el nuevo registrador advierte un error en la inscripción anterior? En este caso, ¿se puede inscribir aunque exista error? Eh, no le tengo respuesta a a ese punto, ¿verdad? Porque, claro, es un tema registral. La calificación implica admisión, prevención, denegación. Eh, sí, es que es un caso bien puntual que tiene varias aristas y lamentablemente no le puedo contestar al caballero ahí o a la dama, ¿verdad? Al colega, las disculpas del caso. Sí. Y las otras como son un poco más preguntas, quizás más de derecho sustantivo que de derecho adjetivo. Sí, También hay unas, sí, la verdad digamos, que en ese punto hay algunos temas que se están viendo a nivel de primera instancia como de cámara. Entonces, eh, también quiero externarle al público que no se pueden adelantar como criterios sobre ciertos temas que entran al debate jurídico. bueno, otra consulta que acá, digamos, vamos a tratar de desentrañar lo que quisieron preguntar. Dice, en la nulidad de pleno derecho no requiere agotar la vía administrativa. Sin embargo, es cierto que en el caso de la ley del servicio civil, sí es necesario agotar la acción de nulidad para acceder al contencioso administrativo, aun cuando existe una nulidad de pleno derecho. Parecería más comentario que pregunta. Sí, 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 es más comentario. Ok. Tenemos también una dice, agotado el trámite administrativo regulado en la ley de la carrera municipal, se puede acudir directamente a los juzgados de los contenciosos administrativos y no a la sala. Perdón, tuve un bajón. Ok, Sí. repito, agotado el trámite administrativo regulado en la ley de la carrera municipal, se debe acudir directamente a los juzgados de los contenciosos administrativos y ya no a la sala, entiendo como era antes.
Sí, sí, sí. Creo que es lo que me refería al principio, ¿verdad? Sí, Que es de las primeras cuando, preguntas, sí. sí, sí, y creo que es importante cubrir ese detalle. Y es que lo decíamos al principio de la ponencia, que estos fueron como unos debates que se dieron al principio de la entrada en vigencia, pero de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, en el sentido que eh, no se sabía eh, qué tribunal iba a conocerlo. Sin embargo, hacía referencia que tanto por vía de inconstitucionalidad como por la vía de conflictos de competencia, se decidió que los competentes en materia de LLCAM le corresponde a los jueces en materia laboral. Perfecto. Eh, Ok, entonces no sería lo contencioso ni a la sala, solo a lo laboral. Sí, le corresponde a los jueces laborales y cuando ya de la decisión de que emitan los magistrados de las cámaras de lo laboral, entonces sí se somete el conocimiento ante la sala de lo contencioso administrativo. Ok, otra consulta acá. Si en una institución X solo se otorgan 8 días al usuario para el derecho de audiencia y defensa, ¿es irregular o no el plazo otorgado frente a la LPA que establece 10 días? Perdón, la primera Vaya, parte no la... en una institución X otorgan 8 días para el derecho de audiencia y defensa. ¿Esto contradice la LPA que establece 10 días? eh, bueno, habría que ver, bueno, eso va a depender porque si está dentro de las excepciones contenidas en el 163, que sería prácticamente los casos excepcionales. Ok. Siguiente. ¿Es aplicable el antiformalismo en los expedientes administrativos de procedimientos de compras públicas? Interesante pregunta. Ahí habría que ver a qué se refiere en la aplicación del antiformalismo, porque recuérdense que cuando nos sometemos a una oferta, eh, a ser ofertantes en un tema de contratación pública, hay ciertos requisitos que deben de cumplirse a cabalidad, ¿verdad? Entonces, deben de cumplirse en su totalidad. Entonces, no sé a qué se refiere con el antiformalismo, eh, sobre todo cuando estamos en materia de contratación. Ok. Otra pregunta, siempre en relación al antiformalismo. ¿Es ilegal pedir solvencia para un trámite a realizar en la misma institución? Pedir solvencia en una misma institución. O sea que la institución en la cual yo estoy aplicando me pida una Le está solvencia que ellos mismos deben emitir. interesante. Eh, Mire, de acuerdo a esto, eh, esa información la puede pedir la misma dependencia. Yo pensaría que no, ¿verdad? O sea que no es legal. No es, eh, en este caso tendría que aplicarse el antiformalismo y tendría mejor que pedirse el informe a la dependencia dentro de la misma institución a efecto de verificar que esté solvencia. Ahora, ahí puede ser un problema de género, ¿verdad? Porque de origen, correjo. Eh, si la ley todavía es de aquellas que no han sido modificadas y se hayan quedado en ese formalismo sacramental, ¿verdad? Entonces, bastaría con requerir un informe a la dependencia si está solvente o no. Ok. Dice, en el caso de nulidad de pleno derecho de una inscripción, hoy el artículo 118 le da potestad a la administración, pero el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Civil le da potestad a los jueces. ¿Cómo debemos entender la competencia en estos casos?
pero no dice inscripción de qué. Sí, sí. Y bueno, y hablar de nulidad, podemos hablar nulidades procesales, pero también nulidades de instrumentos. Entonces, sí, no tengo duda. Sí. Aquí pregunta, dice, la pregunta del antiformalismo en la ley de compras públicas es en el sentido que se expuso, que si la institución posee documentos del administrado no es necesario volverlos a solicitar. Ya, sí, sí. Mire, es un tema que está ahorita en debate, ¿verdad? De hecho, sí, ahorita está en debate, no en aplicación de la ley de compras públicas, sino que con la anterior, la CAP. Se está discutiendo y esperamos tener una postura pronta, ¿verdad? Sobre esa documentación a la que hace referencia. Estaríamos pendientes de próximos pronunciamientos. Ok. Luego, pues, una consulta acá, creo que esto se aplica más de alguna vez en el diario que hacer, dice. En las unidades de recursos humanos de las instituciones para gozar de algunas prestaciones, todavía solicitan a los empleados copias del DUI, lo cual pues en Así teoría es. está en el expediente desde que uno entra. ¿Verdad? En estos Sí. casos es aplicable la LPA. Yo le diría, a no ser que la haya actualizado, ¿verdad? Ya le venció. Entonces, es importante actualizar esa información. O también por casos de identidad también, cuando es conocido por. Sí. Mire, alguien cambia de dirección y actualiza su DUI, nombres, ¿qué? Otros datos que sean relevantes. O Le hayan también robado el DUI, lo del núcleo familiar haya perdido. también, que digamos ya Sí, para casos de los seguros, para incluir a toda la familia. sí, Ya digamos sí, el sí, caso de la las verdad que les que cubre el embarazo, pues el copia de soltera a casada, supongo que ahí pues sí, habría. sí, sí, la verdad es que es importante. Y la otra es que, mire, hace tanto tiempo que tenían el DUI, ¿verdad? O algún extravío de algún folio, ¿verdad? Entonces es Sí. importante cumplirlo. Así que yo diría, mire, depende, ¿verdad? No, incluso pues acá vemos que están ahí interactuando en el chat también, contesta ahí otra de nuestras participantes ha sido la licenciada Barahona, saludos. Dice, Ah, sí, Recursos Humanos ya no tendría que pedir esos gracias. documentos que tiene en su poder, salvo porque ya se Sí, venció, hay un cambio en dicho documento, ¿verdad? Ok, correcto, correcto. perfecto. Un saludo. Entonces creo que vamos dando ya por cerrada la jornada de este día. Reiterar los agradecimientos, maestro Carranza, por compartir sus experiencias, tanto judiciales como ahora en la magistratura. Y también a nuestros invitados, reiterarles la invitación para mañana, pues, que es la tercera y última conferencia que tendremos en este ciclo para celebrar el 5º aniversario de la Ley de Procedimientos Administrativos. Muchas gracias y tengan un bonito día.